Hola, ¿cómo están? Hoy nos volvemos a reunir en un nuevo café con raíces con aroma a Torah. Yo ya estoy aquí preparada con mi tacita que me está acompañando, mi tacita de café, para poder compartir lo que el Señor hoy nos está convocando a seguir estudiando la porción de las escrituras de la Parashá Vayikra, que quiere decir Él llamó. A mí me corresponde compartir la tercera aliyá. Esta la encontramos en Levítico 2, del 7 al 16. Pero antes de compartir las escrituras, antes de entrar en la reflexión de la palabra de nuestro Padre, vamos a orar. Vamos a dar gracias por este tiempo, porque nuestro Señor es bueno. Padre Santo, Padre bueno, Padre bendito, gracias te damos, Señor, por la posibilidad que nos das, Señor, de poder estudiar tu palabra, de poder comprender un poquito más, Señor, de qué se tratan las ofrendas, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos estás enseñando por medio de tus escrituras, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Nos estás revelando cuál es el propósito que tiene cada una de estas ofrendas, Señor. Gracias, Padre, porque en este tiempo nos estás llamando a hacer esas ofrendas, esa harina, esa flor de harina separada para ti, Señor, especial, que pueda subir delante de ti como incienso de olor fragante, siendo derramada a través de aquel aceite que es tu Espíritu Santo, Señor, que representa tu Espíritu Santo, tu Ruach en nosotros, y así siendo saladas y sazonadas por tu palabra, Señor, para que podamos, Señor, producir en nuestras vidas frutos con olor fragante dedicado a ti, mi Señor. Gracias te doy por este tiempo en el que puedo compartir aquí junto a mis hermanos, y los que oirán en el futuro, Señor, podrán ver este tiempo de reflexión, el poder comprender más de tu palabra, que trae vida, que trae luz a nuestro caminar, Señor. Ayúdanos a ser separados para ti, y que nuestra vida sea esa ofrenda dedicada con olor fragante delante de ti, mi Señor. Nuestras vidas en ti, mi Señor, dedicadas a ti, consagradas a ti. Muchas gracias te doy, Padre, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, quien es Yeshua nuestro Señor. Te entregamos este tiempo, te entrego este tiempo, Señor, y todo esto te lo pido en tu santo y precioso nombre. Muchas gracias te doy, Padre. Amén. Amén. Así que, como les venía diciendo, estamos en la Parashá Vayikra, que quiere decir Él llamó. Estamos en la tercera aliyá, en Levíticos, 2, 7 al 16. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Entremos acá en el contexto de la Escritura, que nos dice así: si alguien me ofrece cereales cocidos en la cacerola, la harina debe ser de la mejor calidad y amasada en aceite. El que me presente cualquiera de estas ofrendas deberá llevarlas al sacerdote, quien las acercará al altar. Allí el sacerdote quemará una parte de la ofrenda, para que ustedes se acuerden de que yo les doy todas las cosas. Se trata de una ofrenda de aroma agradable presentada en mi honor. El resto de la ofrenda será muy especial, y de ella solo podrá comer los sacerdotes. Ninguna de las ofrendas que me presenten deberá tener miel o levadura, porque eso hará que las ofrendas fermenten. Podrán ofrecer miel y levadura junto con los primeros frutos de sus cosechas, pero no para quemarlas como ofrenda en mi honor. En cambio, deben poner sal en todas las ofrendas que me presenten, porque la sal es símbolo del pacto que han hecho conmigo. Si alguien me presenta como ofrenda los primeros frutos de sus cosechas, deben ofrecerme espigas tostadas al fuego o harina de los cereales recién cosechados. Sobre estas ofrendas derramarán aceite y les agregarán un poco de incienso. El sacerdote quemará sobre el altar una parte de la ofrenda, para que ustedes se acuerden que yo les doy todas las cosas. Así que esa es la porción que hoy día vamos a compartir, pero también vamos a hacer esta reflexión. ¿Qué quiere decir estas ofrendas de harina que el Padre está pidiendo ahí que trajera a su pueblo? Bueno, y acá, como nos dice
la porción de esta semana que estamos estudiando de la Parashá Vayikra, que quiere decir, y Él llamó. El Señor nos está llamando a que nosotros nos presentemos como esas ofrendas para ser presentados como esa ofrenda que era llevada al sacerdote como memorial y recordatorio de que los hijos de Israel le pertenecían al Señor y que Él es el que provee y le da lo que necesita a su pueblo. Hoy nosotros debemos ser esa ofrenda de harina para el Señor, de flor de harina, como dice la Escritura, para el Señor, y debemos presentar lo mejor de nosotros para nuestro Padre, para Él, para dar honor a Él. Esta flor de harina debía ser de la mejor calidad, y nosotros, ¿cómo debemos así también presentarnos? Dando lo mejor de nosotros para nuestro Padre. Ser lo mejor, que nuestro tiempo, todo lo que nosotros hagamos sea con excelencia para Él, lo mejor. Y debía ser esta masa, esta flor de harina debía ser amasada en aceite. El aceite en los hombres, en nosotros, es el testimonio del Espíritu Santo en el pueblo de Dios. El pan debía ser sin contaminación, así también nosotros, nada que leude la masa. Esta vida, nuestras vidas no deben ser leudadas ni contaminadas con la levadura. Entonces, y esa levadura que produce pecado, contaminación, que nos separa y nos aparta de nuestro Padre. Entonces, debe ser sin esa contaminación nuestras vidas. Por eso cada día debemos trabajar para sacar la levadura que hay en nuestras vidas, porque eso nos contamina y nos separa de nuestro Padre. Debemos ser sazonados con la sal de la palabra de Dios que aviva en nosotros nuestros corazones, para que nuestras vidas sean presentadas, separadas y apartadas para nuestro Señor. Y con este testimonio seremos ofrenda encendida, grata con olor fragante delante de nuestro Padre. Tanto en las oraciones que nosotros le presentemos, porque dicen las Escrituras que las oraciones deben subir y son nuestras oraciones presentadas delante de nuestro Padre como olor fragante para Él, también que sean nuestras palabras presentadas que lleguen delante de Él como ese olor fragante. En Colosenses 4:6 las Escrituras nos dicen: sea vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder cada uno. Es decir, nuestras palabras, lo que nosotros digamos, siempre debe ser sazonado con sal. No deben ser ásperas ni rudas, sino que deben ser palabras sabias, palabras que bendigan, palabras que edifiquen, palabras que levanten a los demás. En Hebreos también nos dice, en Hebreos 13, del 15 al 16, nos dice la Escritura: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y el hacer el bien y la ayuda mutua que debemos hacer también para los demás. De tal sacrificio, de tales cosas, el Señor se agrada también de nosotros. Que no nos olvidemos, no tan solo sean nuestras palabras, sino que también debemos ejecutar la acción, hacer las cosas para nuestro Padre, ofreciéndola. También que no nos olvidemos de que Él que necesita de nosotros. Entonces, de estas cosas el Padre se agrada de nosotros. Y en Corintios también nos dice la Escritura, el Señor siempre nos está hablando en Levítico, pero ya vemos que nos va hablando por medio de su palabra y podemos hacer un recorrido y cómo Él nos va exhortando. En 1 Corintios 5, del 6 al 8 dice: no está bien que ustedes se sientan orgullosos de esto, seguramente saben que basta un poco de levadura para hacer crecer toda la masa. Por lo tanto, dejen de pecar. El pecado es como la levadura vieja que todo echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas, como los panes nuevos sin levadura que se comen en la Pascua. Nuestra vida, como dice ahí, es que debe ser sin esa contaminación, sin esa levadura de pecado. ¿Y cómo debemos tener nuestra vida sin esa contaminación, sin ese pecado, para hacer esa nueva vida, una nueva vida en Cristo, en Jesús, para que seamos consagrados, separados para Él y seamos esa ofrenda
ese sacrificio santo, agradable, perfumado delante de Él. Nosotros somos como el pan de la fiesta. Debemos ser ese pan de fiesta sin levadura. Ahora que ya pronto se aproximan las fiestas del Señor, viene la fiesta de panes sin levadura. Nosotros vamos ahí haciendo ese ejercicio, que debemos sacar de nuestra vida todo lo que contamina nuestro ser, para así ser delante de nuestro Señor sinceros, honestos, santos, agradables, separados para Él. No seamos malos ni hagamos daño a nadie, pues seríamos como esa vieja levadura que nos contamina, ese viejo hombre. Nosotros hoy queremos ser ese nuevo hombre, ser nacido de nuevo, vidas nuevas en nuestro Señor. Y las ofrendas eran presentadas en forma personal y se ofrecían esta ofrenda con el propósito que era de expiar, de dar también, agradecer, ofrendas de paz también para el que presentaba esta ofrenda. Yeshua él mismo se ofreció a sí mismo como sacrificio y se ofreció como holocausto, como ofrenda en obediencia y santidad. Jesús, Yeshua, es nuestra porción y nosotros somos el resto de esa masa. Él es nuestra porción y nosotros somos ese resto de esta masa que se está formando por medio de su palabra. Pero esa masa no debe estar contaminada, sino que debe estar rociada con el aceite de la unción del Espíritu Santo y salada, sazonada ofrecidos como pacto del Eterno, como Él se ofreció a sí mismo por nosotros, por su pueblo. Nosotros hoy debemos ser esa obediencia y ratificar por medio de cada día de nuestra vida, ratificar la obediencia a nuestro Señor. Vemos que en Romanos 11 al 16 nos dice: si alguien le ofrece a Dios el primer pan que hornea, en realidad le está ofreciendo toda la masa que hizo el pan. Si a Dios le ofreciere las raíces de un árbol, entonces también las ramas del árbol le pertenecen. Nosotros le pertenecemos a nuestro Señor y todo lo que nosotros le ofrezcamos le pertenece a Él, porque todo es de Él, para Él y por Él. Y nuestras vidas le pertenecen a Él. Nuestro Mesías, que fue presentado como primicia, es santo. Así también nosotros, los que hemos creído en Él y hacemos su voluntad, somos santos, somos apartados para Él. Nosotros debemos ser esa ofrenda de olor, de flor de harina, dedicada a Dios. Así como el grano de trigo que muere para dar fruto, así también nosotros debemos morir a nuestra mala manera de vivir, que nos aleja y nos separaba de nuestro Señor, para dar muchos frutos, para dar esos frutos aceptables delante de nuestro Dios. Nuestras vidas deben ser apartadas, separadas y dedicadas a nuestro Padre, para hacer esa ofrenda con ese olor grato y fragante, dedicada a nuestro Señor, para hacer su voluntad. En Juan 12:24 nos dice: ustedes saben que el grano de trigo no produce nada, a menos que caiga a tierra y muera. Y si muere, da una cosecha abundante. Necesitamos nosotros dar esos frutos abundantes, esos frutos que lleven vida, que produzcan vida en nosotros. Para eso debemos perseverar día a día en un proceso de vida dedicados a tener una vida de obediencia a los mandamientos de nuestro Dios, para así dar esos frutos aceptables, para que nuestra vida sea acepta delante de nuestro Señor. ¿De qué manera podemos dar estos frutos? ¿Cómo es posible hacer esto? Es muriendo a nosotros mismos, para que Yeshua, Jesús, su palabra viva, comience a producir vida en nosotros, para que nosotros menguemos y Él sea el que crezca en nosotros. En Gálatas 2:20 dice: en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo, y ya no soy yo el que vive, sino que Jesucristo es el que vive en mí, y ahora vivo gracias a mi confianza en Él, en el Hijo de Dios, porque Él me amó
y quiso morir para salvarme. Esa vida es la que nosotros tenemos que tener. Ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí. Que esa debe ser una proclama cada día en nuestras vidas. Que en medio de cualquier cosa que nosotros vamos viviendo, digamos, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ya no vivimos a nosotros mismos, pues a nuestros propios deseos, a nuestras malas inclinaciones, sino que nuestra vida nueva en Jesús debe producir esos frutos. Como hijos de Dios necesitamos nosotros necesitamos del Espíritu Santo, de la guianza del Espíritu Santo, que es el aceite de unción que vemos reflejado aquí en estos panes, que deben ser amasados, como dice la palabra, deben ser amasados con el aceite. Y necesitamos la dirección del Ruach, del Espíritu Santo en nosotros, para tener esas vidas de obediencia. En 1 de Juan 3:24 nos dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y esto lo sabemos, que el que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Nosotros permanecemos en nuestro Dios. Nosotros le pertenecemos a Él y debemos permanecer en Él. Y ¿cómo lo sabemos? Por medio del Espíritu que nuestro Señor nos ha dado, su Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ¿cómo debemos hacer nosotros cada día? Perseverar en nuestra vida con el testimonio de que Yeshua está en nosotros, con vidas dedicadas, consagradas, apartadas como aquel trigo que muere en nuestro proceso de vida para dar frutos de testimonio, de vida, de obediencia a los mandamientos de Dios. Así también nuestras oraciones que elevamos a Dios nuestro Dios altísimo, que lleguen delante de su trono de gracia como ese incienso de olor fragante delante de nuestro Señor. Yeshua es la primicia de todos los frutos. Él fue ungido como testimonio por el Espíritu Santo, y así también nos unge a nosotros con su presencia misma en nuestras vidas, para ser vidas dedicadas a Él, vidas que sean guiadas por el Espíritu Santo, vidas de oración. Si tenemos ese estilo de vida y de consagración a nuestro Padre, daremos muchos frutos de obediencia. Debemos ser esas ofrendas encendidas para Él. Debemos ser esa harina cocida, esa minjá que se llama en hebreo, ofrenda sin contaminación de pecado. Esto quiere decir sin nada que leude esa masa, nada que leude nuestras vidas y nuestro servicio a nuestro Señor, y ser la sal de la tierra. Esa sal, dice, después de ser amasada, de ser apartada esta flor de harina, de lo mejor, que nosotros debemos ser lo mejor para nuestro Dios, después de ser amasada en aceite, tenía que tener sal, tenían que ser rociadas con sal, como dice, la sal debía salpicar esta masa para que nosotros seamos esa sal de la tierra. Y nuestro Señor dice que nosotros somos la sal de la tierra. En Mateo 5:13 nos dice, el Señor nos dice en su palabra: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve para nada más sino que para ser echada afuera y pisada por los hombres. Entonces, ¿cómo nosotros debemos tener esa sal viva, fresca, que sacie nuestras vidas y así también, es decir, sale nuestras vidas y así también sale a los demás? ¿De qué manera? Lo hacemos con nuestro testimonio, porque si nosotros no estamos dando un buen testimonio de vida, ¿qué es eso? Dice, ¿de qué sirve? Dice nuestro Señor, sino que será echada afuera y pisoteada por los hombres. ¿Por qué? Porque no damos fruto, porque no estaríamos produciendo un buen testimonio delante ni de nuestro Padre Santo, ni delante de los hombres. Por eso nuestro Señor nos llama que debemos ser esa sal de la tierra. Por eso esta masa debía tener sal, y así las ofrendas que son presentadas de nuestro Señor como señal de pacto, que nuestras vidas son dedicadas y consagradas a Él. Por eso viene la representación de esta sal. De aquí, en lo que nos toca a nosotros, nuestra asignación es que debemos perseverar cada día para producir más sal en nuestras vidas, porque con eso
sazonamos a los demás, con nuestro testimonio primeramente, con nuestras acciones que tienen que hablar más fuerte que nuestras mismas palabras, sino que también con estas palabras nosotros debemos estar alentando a los demás, animando al que no tiene y no ha conocido a Jesús, que para ellos no hay esperanza, sino que podamos ver que por medio de nuestras vidas, nosotros tan simple, con nuestro caminar, cómo nos vamos conduciendo, que ellos puedan ver que somos distintos, que somos sazonados por nuestro Señor y a través de la obediencia vamos produciendo esa esperanza para los demás, que vean que somos distintos, que vean que en nosotros hay plenitud, hay gozo, hay shalom. Cuando el mundo afuera se pierde, que vean en nosotros que somos esperanza de vida también para ellos, porque así como nosotros, el Señor nos salió a nuestro encuentro, que a través de nosotros podamos ser ese testimonio para que nuestro Padre también se revele a sus vidas. Pese a los problemas, que el Señor dice que no vamos a estar exentos de problemas, pero sabemos cómo enfrentarlos, confiados y estando seguros de que nuestro Señor estará con nosotros. Seamos para nuestro Señor ofrenda de flor de harina, para que nuestro Padre nos bendiga, para que seamos cada día consagrados a Él, para que seamos ofrendas dedicadas, nuestra vida sea una ofrenda dedicada y seamos presentados cada día delante de nuestro Señor como olor fragante, siendo guiados por su Espíritu Santo y siendo sazonados con esa sal de la palabra que nos produce vida, que produce vida en ti, que produce vida en mí y todo aquel que ha creído en nuestro Mesías y Salvador Jesucristo, nuestro Yeshua, nuestro Señor. Que el Padre les bendiga en este día, que este tiempo para ustedes sea de mucha bendición y que todas las conexiones de la Escritura podamos ver que en medio de todo está nuestro Señor Jesucristo y Él solo quiere que nosotros seamos ofrendas encendidas para Él, vidas dedicadas y consagradas a la obediencia de nuestro Señor. Sean muy bendecidos, nos vemos en otra oportunidad de Café con Raíces con Aroma a Torá. Está Alejandra por acá, que el Señor les bendiga mucho y compartan este canal que ha sido de mucha bendición para muchos. Denle like y apóyennos para que así podamos llegar a más y más vidas, para que puedan conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es nuestro Yeshua, nuestro Señor. El Señor les bendiga mucho, nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom, bendiciones.